buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que nos estén viendo y a la hora que nos estén viendo. Bienvenidos a un episodio más aquí en Templados entre Cafés. El tema de hoy que vamos a tratar, ética al rojo vivo. Desde el punto de vista de los tratamientos térmicos, la parte de la ética juega un rol muy importante en lo que es la toma de decisiones para liberar los procesos de tratamiento térmico. Nos vamos a encontrar con diversos problemas, bueno, no tanto problemas, sino eventualidades que nos van a obligar a veces llámese así, la toma de decisiones un tanto forzada, un tanto verificando otras condiciones, no específicamente de tratamientos térmicos, partes técnicas, sino partes de cómo nosotros vamos a tomar las decisiones en función de un solo dato, en función de lo que no podemos asegurar que pasó dentro de un horno, dentro de un proceso, ya que son temas que con una sola pieza vamos a tomar la decisión de liberar 20 piezas, 100 piezas, 1000 piezas de un lote. Esta parte es muy de los puntos medulares en la parte de los procesos tratamientos térmicos, y nos vamos a preguntar si realmente nosotros como ingenieros desde la academia estamos preparados para tomar este tipo de decisiones. Si estamos preparados de acuerdo con los estándares que ya están preestablecidos, llámese CQ9, NADCAP, que nos dan una guía, una referencia de qué es lo que debe de pasar en los procesos, y en función de eso vamos a estar platicando de las decisiones que debemos de tomar. Para el día de hoy nos acompaña un personaje, un amigo que nos ayudó en el primer episodio, Víctor, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Un placer que estés nuevamente con nosotros y nos estés ayudando a desmenuzar este tema tan sencillo o complejo a la vez, que es la ética, o cómo nosotros vivimos la ética en los tratamientos térmicos, en los procesos como metalúrgicos, como ingeniero de materiales. Bienvenido y muchas gracias nuevamente. Gracias a ti por acompañarme, es un gusto estar de nuevo en tu podcast. Igualmente es un gusto estar aquí en Estudio White and Black y en Café de Aquí. Yeah. Entonces, pues vamos a tocar, como dices, es un tema que se puede percibir complicado y como dices, pues realmente es sencillo. Entonces, pues vamos a darle. Tú, indícanos por dónde empezamos. Por la salida, ¿no? La salida fácil, ¿no? No. Sí, ok. La salida fácil. A ver. La salida fácil es preguntándonos primero los conceptos básicos, ¿no? Claro. ¿Qué es la ética? La ética, claro. Sí, tienes razón. Para poder platicar sobre este concepto tenemos que llegar a un acuerdo en definiciones fundamentales, ¿no? No creo que vayamos a acordar en una definición universal, pero para fines de la discusión que vamos a tener aquí, me gustaría proponer que la ética desde el punto de vista profesional o de negocios serían los principios que guían la práctica del profesional, en este caso en tratamientos térmicos, que busca asegurar que las acciones que se tomen beneficien a la sociedad, pero sobre todo que no causen daño. Creo que ese es como el fundamento, una guía del profesional, del comportamiento del profesional para asegurar beneficio de la comunidad y muy importante, que no cause daño. Para ti sería eso, o la palabra ética en el ámbito específico de tratamientos térmicos de forma laboral, que tengamos unas bases que podamos seguir y que pues, obviamente nos salirnos de esas bases, de esa referencia, de ese comportamiento. Claro. Si lo entendí bien, empezamos ahí. Entonces, desde el principio, ¿esto es adquirido o es enseñado? Ya empezaste luego con las discusiones filosóficas.
Me gustaría contar una historia, ya ves que no se me da. La del Maserati, ¿no? La del Maserati. No, ya no voy a hablar del Maserati. Ya, échale con el Maserati, todavía no tengo mi Maserati. No, mira, fíjate que este tema, como te comentaba, me han pedido también en otras ocasiones hablar al respecto. He dado conferencias sobre este tema. A mí me fascina mucho por el rubro en que yo me muevo, el tema de la ética y sobre todo de la cultura organizacional. Entonces, cuando hablo de este tema en particular, me gusta contar la historia de Elaine Thomas. ¿Has escuchado ese nombre? ¿Alguna vez has escuchado? Mira, te mentiría que sí lo he escuchado, pero no lo he escuchado. Okay, Platícanos para los que no hemos escuchado esa parte. Fíjate que Elaine Thomas es una profesional en metalurgia, ¿sale? Ella tuvo una trayectoria destacable, vamos a decirlo así. Vamos por el principio. Ella estudió metalurgia en los años 70. Siendo mujer en esos años, pues no era una carrera muy popular. Entonces uno de sus primeros checks que tiene es que fue la primera mujer egresada de la carrera de metalurgia de Washington State, la Universidad de Washington State. Entonces dices, ok, le entró a una carrera diferente. Su carrera fue destacada desde el principio. Entró a una fundición de aleaciones especiales. Cuando me refiero a aleaciones especiales, para aplicaciones como minería o como aplicaciones navales, o sea, cosas de un grado de especialidad un poquito mayor, ¿no? Y su carrera se desarrolló de manera destacada por al menos 40 años, desde 1977 que trabajó en esta compañía. No voy a dar el nombre de la compañía, pero si le pones en internet Elaine Thomas va a salir todo el rollo. Entonces tiene check, carrera destacada. Tiene egresada de metalurgia, una persona reconocida en su ciudad, ¿sale? Hasta el año 2016. ¿Qué pasó en el año 2016? En el año 2016 la compañía fue adquirida por un grupo más grande, ¿sale? Y pues cuando hay esas adquisiciones y esos mergers, pues entra gente diferente. Entra una persona al laboratorio. En ese entonces Elaine Thomas era la directora de metalurgia de la organización, ¿ok? Entra una persona al laboratorio y encuentra algo raro. ¿Qué fue lo que encontró? Que los resultados de las pruebas de tensión que le hacían a su material, el especializado para material para la marina, los resultados de los reportes no coincidían con los resultados de la prueba. Ajá, exactamente. La prueba decía que los resultados estaban aprobados. El reporte decía que los resultados estaban aprobados, pero los resultados de la prueba, los registros indicaban que no pasaba la prueba. Particularmente, específicamente a baja temperatura. Como tú sabes, las pruebas de tensión se pueden hacer a distintas temperaturas por la transición que tienen los metales cuando están a altas o bajas temperaturas. Particularmente en este tipo de material para la marina, son naves que van a estar sometidos a temperaturas bajas. Todos recordarán el caso del Titanic. Pues sí, pero ahora imagínate en un vehículo de defensa. Entonces el cuate encontró el resultado y dijo, bueno, tal vez fue un error aislado, ¿no? Y lo clásico, empezó a rascarle. Y el resultado anterior también estaba, vamos a decir, manoseado, cuchareado. Sí, o sea, maquillado. Y el anterior maquillado. ¿Sabes cuántos años venía maquinando los resultados? Llevaba más de 30 años maquillando los resultados. 30 años maquillando los resultados. La pregunta es, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué habrías de hacer esto? Obviamente, cuando este compañero descubrió el asunto, pues se fue con sus jefes y le dijo, miren, encontré esto, ¿qué hacemos? Como una empresa pues responsable, dijeron, pues tenemos que llegar al fondo del asunto. Y sobre todo necesitamos platicar con nuestros stakeholders porque pues es material que se fue a la marina. Entonces se acercaron con Elaine y así de, ¿qué pasó? Así de, no, pues es que todo el mundo lo hacía. Okay, vamos mal, ¿no? Vamos mal. El caso se subió, obviamente. Tuvieron que platicar con la marina. Tenemos un problema,
Y pues esto terminó en una situación legal, como te imaginarás. Se puso color de hormiga el asunto, porque la verdad estaba acorralada esta Lane. Llegó un momento en que le dijo al juez: la verdad es que yo modifiqué los resultados porque me parecía estúpido la tolerancia que me ponían. ¿Cuál era el problema? Las pruebas de tensión no pasaban a menos 100 grados Fahrenheit. Okay. O menos 73.3 Celsius. Celsius, pero ya les dije que Celsius, ¿ok? Si se acuerdan. Entonces, para ella consideraba que era estúpido validar ese material a esa temperatura, ¿sale? Okay. Yo no soy experto naviero ni en construcción de submarinos, pero habrán visto en las películas los submarinos rusos, por ejemplo, que están ahí en el Ártico y que de repente salen y tienen que romper el hielo. No sé a qué temperatura está, pero se ve frío. Sí. ¿Sale? Se ve frío, no sé. Un poquito. Sí, o sea, yo no te voy a decir, pero ese es el punto. ¿Lo que hizo Elaine fue ético o no fue ético? Y esa es la pregunta. Y la segunda, ¿ese comportamiento lo adquirió en su formación o lo adquirió en la organización? Digo, pongo este caso porque no va a ser una respuesta fácil. La vamos a tener que desarrollar a través de esta discusión, pero ese lo quiero poner como un punto de partida. ¿Fue un comportamiento ético, sí o no? Yo te voy a responder con lo que no se debe responder, que es con otra pregunta. Sí. Ok, ¿las piezas o el material falló alguna vez? Claro, esa es una pregunta. Es una pregunta válida. Digo, con el afán de realmente salir un poquito desde el punto de vista, obviamente falsificar una documentación es totalmente incorrecto. Simplemente desde el punto, viendo todos los puntos de vista, viendo todas las vertientes o lo que se podría decir. Y no quiero que esto sea como una justificación, pero al final es simplemente para plantear todo el sistema, y más adelante creo que va por ahí uno de los por supuesto. a ver, las piezas fallaron o el material falló. Hubo una vamos, si tuvieron tantos años teniendo ese material, yo pensaría todas esas piezas o esos datos falseados debió haber repercutido en falla, llamados, que el submarino soviético se hundió ahí en el Ártico, no uno, sino 2, 3, 4, ¿cuánto material se procesó con esas condiciones y con esos resultados? ¿Falló? Esa es una respuesta que no te puedo dar. Ok. Pero hubo consecuencias. La pregunta sigue sin responderse. ¿Fue ético o no fue ético? De acuerdo a las definiciones que partimos. De acuerdo a las definiciones que partimos, obviamente no es ético. Y creo que aquí empieza a salir un poquito más de temas. ¿Hasta dónde vamos a poner la parte ética? Híjoles, es un tema que realmente, que créanme que es uno de los temas más complejos, y más en los tratamientos térmicos. Respuesta sencilla: no es ético y no se debe de hacer. ¿Sale? ¿Qué es lo que debería haber pasado desde un principio? Creo que ese es mi punto de vista. Ajá, claro. Yo me doy cuenta que no está pasando las pruebas. En ese momento identifico, verifico y digo, estas pruebas no pasan, ni van a pasar ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni nunca van a pasar esa prueba. Entonces, la pregunta más, ahora sí que lo lógico es, realmente, como dijo esta muchacha señora, ¿realmente las especificaciones son las correctas? Esa es una pregunta que tal vez no vamos a poder resolver. Creo que todos en el mundo mundial de la industria tenemos esa misma pregunta. ¿Las especificaciones son las correctas? ¿Por qué no las cambiamos? ¿Qué tan complicado es? Claro. ¿Qué implica cambiarlas, no? Y creo que desde ese punto de vista nos hace falta
lo que venía preguntando o la primera pregunta que hice. Realmente la academia, la gente que sale está preparada para tomar ese tipo de decisiones, es decir, identificar algo que está incorrecto, porque uno que ya está en la industria, metido 9 años, 20 años, 10 años, llega alguien nuevo, descubre algo que no cuadra. ¿Qué tan preparados están o qué tan preparados los hemos estado haciendo para que puedan levantar la mano y decir, a ver, espérenme? Porque de buenas a primeras casi estoy seguro que si alguien que va entrando de la escuela a la industria, decir, cállate, así lo hemos hecho siempre. Creo que es un tema complejo, es un tema bastante que nos vamos a llevar unas 4 horas discutiendo la primer segmento de este podcast. Pues, realmente, y si con esta historia que nos comentas, con lo que hemos vivido en toda la parte laboral de los tratamientos técnicos, creo que es algo que es un factor común en muchas de las empresas y en las industrias, ¿no? No digo que estemos falseando documentos, sino que simplemente no estamos acostumbrados a decir alto y eso está mal, lo podemos hacer mejor. No es una cultura empresarial que esté impuesta en ninguna o muy pocas empresas. Sí. Y es que creo que has dado en el clavo en la respuesta. La respuesta es la cultura. La pregunta original es, ¿los chavos están preparados? Yo te diría directamente, no están preparados. ¿Por qué? Porque en su experiencia académica raramente van a tener que tomar decisiones de este pelo. A lo mejor no digo que no vayan a tener predicamentos éticos, ¿no? Por ejemplo, supuesto, está el caso de tengo las respuestas del examen, ¿no? Las uso o no las uso. Pues uno es chavo y se le hace fácil, pues hay que pasar, ¿no? Pero cuando ya yo pongo el caso de un material que se usa para la defensa, porque aquí estamos tomando una decisión que va a tener implicaciones de la vida o muerte de una persona, ¿me explico? Y no nada más de una persona, yo creo que ahí va el implicado, a ver... O una tropa entera... Deja de la tropa entera, a final de cuentas están involucrados en una situación de, a ver, es la naval, independientemente de la nacionalidad que tengas, ha involucrado un acto que podría llegar o una consecuencia de una guerra, precisamente. Digo, eso no es algo menor, y como decían los grandes pensadores, filósofos y todos esos. Aquellos es el bien justifica... Ahí está la clave. Digo, al final de cuentas es, las acciones justifican los medios, como diría Maquiavelo, o decir, por el bien mayor. Claro. Fíjate que ese es el punto. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta decisión cuando se descubrió todo el caso? Bueno, Elaine Thomas fue acusada de fraude al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo creo que eso no le gustaría a nadie que te acusaran. Terminó en el bote 2 años y medio. Ya anda saliendo. Ahorita sale. Híjoles. 2 años y medio, bueno, tomando en consideración todo lo que hemos platicado. Le fue barato. Sí, le fue barato. Y una multa de $50,000. Bueno. Pero ese es desde el punto de vista del sistema legal. Aún no estoy platicando de las consecuencias que tuvo para la Marina, que esas son otras. Y para la empresa me imagino que con la que estuvo trabajando. Y sobre todo la reputación de la empresa, exactamente. Pero sí, respondiendo a la pregunta original, no, la respuesta es directamente no. Los chavos no están listos para enfrentar este tipo de decisiones. Y creo que esa es la parte importante de platicar los temas. Hay cosas que no están bien, pero hay que hablarlas. Hay cosas que no nos gustan de la industria, hay cosas que tenemos que cambiar de la industria,
Pero creo que lo más correcto, nuestra responsabilidad es decir, estas cosas a veces te van a suceder o te vas a enfrentar a una situación, ¿no?, en donde te va a conflictar con tus valores y vas a tener que tomar una decisión. Eso es yo creo que es la parte importante de esta discusión, que estén conscientes de que este tipo de cosas suceden en ocasiones, ¿sale? Y por eso pongo el caso. Les va a pasar. Sí, y creo que también ya queda a nuestra consideración, a la gente que tenemos más años en la industria, empezar con los jóvenes. A ver, es algo, dilo. Al final de cuentas, yo creo que es una responsabilidad que tendríamos que estar tomando todos los que estamos involucrados y que ya tenemos un cierto bagaje en la industria, ¿no? Es la responsabilidad de, si no te da el tiempo a ti cambiar todas las cosas, por lo menos empieza a sembrar la semillita de que vaya, me encanta, sí, vaya cambiando esta situación. Sí, ¿no? claro. Digo, desde el punto de vista, quería empezar esta parte precisamente con eso, ¿no? Porque sé que es una deficiencia que tenemos como personas, bueno, no quisiera decir como personas, pero sí como empleados en un área de tratamientos térmicos, que gradualmente va a llegar gente joven y que no va a tener el valor suficiente, y muchas veces porque no les damos la confianza para poder decir lo que ellos consideran que está mal, o que los datos dicen que está mal, y nosotros de alguna manera podamos tener ya una ceguera de taller en todos los aspectos. Que, pues, bueno, ceguera de taller, quiero acotarlo porque, como bien dices tú, hay resultados que se registran y se identifican, y eso se da cuenta. O sea, claro. Esos son, claro, sí o no, pasan o no pasan. Es correcto. Y digo, creo que ese es uno de los temas que debemos empezar a generar también esa conciencia, ¿no? De vamos a empezar por ahí, ¿no? Vamos a empezar porque la gente que empieza a darle la confianza, que digan, vean lo que... Levanten la mano. Levanten la mano, ¿no? Porque muchas veces estamos mal acostumbrados a nivel cultural de las empresas. Cállate. Ya, y que no, es que tenemos que entregar ya el lote. Es más, la camioneta ya nos está esperando allá afuera. Oye, salía a las 7 la carga. Sí, pero ¿qué crees? El camión ahí está desde las 5:30, está parado. ¿Y qué crees? La hora, ¿sabes cuánto te está costando la hora? Vamos, pues, dale, ¿no? Y eso nos hace tomar decisiones. A ver, ¿qué tipo de decisiones estamos obligando a las personas por esta presión de, a ver, o entregas a tiempo o entregas a tiempo? O sea, se dice se dice como es, ¿no? Muchas veces estamos acostumbrados culturalmente en la industria a irnos más allá, irnos por la productividad antes de la seguridad y la calidad, ¿no? Ahí está el caso, sí. Sí, y es uno de los puntos que culturalmente es bien complicado, y es el tema principal que ahorita estamos viendo. No digo que en todas las empresas, pero por lo menos en las que yo he visto, que me han platicado, porque al final de cuentas tenemos esas pláticas de cantina de borrachos, que seamos honestos, siempre va a haber, no se van a acabar, no es la primera vez. ¿Las pláticas o los borrachos? Ambas. Okay. Ambas. Digo, la pregunta realmente es saber qué orilla a qué, a las pláticas, a los borrachos, o a los borrachos a las pláticas. Claro. Y te digo, no se van a acabar, y el tema es el mismo, ¿no? Ahorita, a ver, ¿qué tanto hemos permitido que nos presione para sacar la producción y no mandar las piezas de buena calidad? Has tocado un tema medular, cómo manejar la presión. Y eso me gusta mucho que has hablado abiertamente de cómo funciona a fin de cuentas en la manufactura. Ya vamos tarde y esto nos está costando. Tienes que tomar una decisión ya. Y por eso me gusta que traigas estos temas, porque esto me recuerda otra historia. ¿Quieren otra historia? Venga. Paréntesis, antes de que empieces. Sí. Los invito a que nos manden sus historias de terror. Sí. Al
correo templadoentrecafés@gmail.com. Aseguramos totalmente confidencialidad a las personas que los envíen y en las empresas donde estén laborando. Totalmente confidencial. Simplemente vamos a estar comentando las anécdotas que ustedes tengan y nos envíen como historias de terror. Sí, especial de Halloween. El especial de Halloween. Espérenlo, mándenos sus historias y te voy a invitar a ese episodio porque creo que va a ser entre tus historias, las historias, mis historias, va a ser un episodio pero genial, ¿no? Ahora sí, vámonos con... Claro. Esta historia es un poquito más conocida. ¿Te acuerdas del Dieselgate de Volkswagen? De Volkswagen, sí. Sí. Para los que no están familiarizados con la historia, ¿de qué se trata? Pues fíjense que esta historia se saltó a finales de los años 2018, 2019 más o menos, prepandemia, más o menos prepandemia, pero la historia se venía desenvolviendo desde tiempo atrás. Esto empieza en la década de los 2000. ¿Por qué? Porque en ese momento empezaron a presionar más las normativas ambientales, ¿sale? Y las nuevas normativas ambientales que se empezaron a emitir empezaron a afectar a un producto en particular, a toda la industria automotriz, no nada más a Volkswagen, que es los motores diésel. Los motores diésel tienen una característica, tienen varias características, pero dentro de sus beneficios son la eficiencia. Entonces, antes, el motor diésel, el famosísimo TDI, como lo maneja Volkswagen, era la onda porque era el motor eficiente. Y eso no se lo puede negar nadie. Pero tiene una contra, que es la emisión de contaminantes, particularmente los NOx, los óxidos nitrosos. Esas no se han podido eliminar. Entonces decían, bueno, ¿cómo podemos ofrecer un motor eficiente pero que cumpla con las demandas de las nuevas regulaciones ambientales? Pensaron en varias cosas. Se juntó el corporativo de ingeniería de Volkswagen, y así de directores, necesitamos una solución. Ya sabes, te imaginas ahí todos los alemanes ahí, güeritos, hablando y hi, whatever, no, eso no se debe decir. Pero ahí estaban haciendo un trabajo de, señores, tenemos que hacer algo. La primera solución vino mediante Mercedes-Benz, ¿sale? Mercedes-Benz ya tenía una solución desde el punto de vista de ingeniería para poder seguir usando los motores de diésel, pero con la reducción o con la captación de esos contaminantes que ya no eran permitidos. Se acercaron con Mercedes y les mostraron la solución. Oye, sí, la queremos, ¿cuánto cuesta? No, pues tanto. Y de, uy, joven, pues ¿por qué tan caro, no? Les dijeron, no sale, joven, no sale, no. Y el clásico, pues ni modo que no lo podamos hacer nosotros. Ok. Ajá, entonces dijeron, no, va a salir muy caro. El clásico, va a salir muy caro implementar esta solución. Ni modo que no podamos hacer un motor diésel que no contamine. Claro que podemos. ¿Qué tan difícil ha de ser, no? Y entonces dijeron, arre, tienen 2 años para desarrollarlo, en 2 años lo anunciamos. Y empiezan a trabajar y hacen pruebas y pues como todo empiezan a así de, ay caray, pues ajustale acá. No, pues ajusta acá. Pasan 6 meses, pasa un año y medio y no hay resultados, compadre. No hay resultados. Llegan los 2 años y y ya se acercan los de ingeniería de Volkswagen corporativo. O sea, esto todo el mundo lo sabía. Así de, oye, ¿qué crees? Tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? La noticia buena es que hemos aprendido mucho. Ok. La noticia mala es que no se va a poder. Y la gente de comercial dijo, pues, ¿cómo que no se va a poder si ya anunciamos ya anunciamos el nuevo motor eficiente diésel que además va a cumplir con las regulaciones ambientales? Así de, no, dije, no se va a poder. Y los otros, no, sí se tiene que poder, ya te imaginas, ¿no? Así de, dime el cómo sí. Ay, es clásico. Dime cómo sí. Cómo sí se no puede. Me digas cómo no, dime cómo sí, Inge. Así de, ya, pero en este caso mal plan, ¿no? Sí, así de, búscale cómo hacerle. ¿Cuál fue la solución? Pues, como no había forma de que pasara las pruebas de ambientales, lo que hicieron
fue a alterar el ECU, la unidad de control del motor, para que cuando detectara que estaba el auto siendo evaluado para las pruebas ambientales, ajustara los consumos y por lo tanto pudiera revelar consumos menores, ¿sale? Y pues dale, va. Modificaron el software, dijeron con esto va a pasar las pruebas. No es menos contaminante. La indicación era que pasen las pruebas, porque tenemos que vender estos autos que ya traen el motor. 11,000 autos, 11 millones de vehículos. 11 millones de vehículos que ya traen este auto, que ya traen este motor. Pues sale, y que se lo avientan, y que nadie se da cuenta. Hasta en el 2017, que le encargan a una universidad en Estados Unidos que hiciera una prueba independiente, porque veían los resultados y decían, no, como que no cuadra. Y entonces le dan una beca a una universidad independiente para que conduzca pruebas independientes. Me encanta un laboratorio independiente sin ningún conflicto de intereses. Y bueno, adquieren varios vehículos, preparan sus equipos para medición. Y pues, ¿cuáles crees que no pasan? Pues los de Volkswagen. Decía, estos son las emisiones y esto es lo que da. Y prueban y no pasan. Hay una diferencia, simplemente no pasan. ¿Qué onda? Igual, este caso se escala. ¿Qué dice Volkswagen? No es cierto, se equivocaron. Son puros chismes, no le crean, ¿no? Pero cuando se tratan de 11 millones de vehículos, difícilmente puedes tapar el sol con un dedo. Sí. Entonces, al final, se destapó la cloaca. Y esto condujo a hacer un recall de 11 millones de vehículos. Wow. 11 millones de vehículos. Entre las demandas que le puso el gobierno de Estados Unidos a Volkswagen y los recalls para reparar el motor, se gastaron unos 30,000 millones de dólares. 30,000 millones de 30,000 millones de dólares. Obviamente el impacto de la compañía. ¿Cuál fue el impacto de la compañía? Reputación. O sea, son las decisiones que se tomaron a nivel corporativo y para abajo. ¿Cuántas personas tuvieron que estar enteradas de todo esto para que esto llegara hasta este punto? Todas las personas que estaban enteradas. Obviamente con esta carga de dinero que tuvieron que pagar, pues ya no pudieron producir al mismo tiempo. Tuvieron que correr a 3,000 personas. Uy. Ajá. Entonces, ¿cómo date cuenta una decisión que se tomó arriba? Desciende y permea. Sobre todo eso. Desciende y permea. O sea, te están diciendo explícitamente falsea. En el caso de Lane no se sabe si fue alguna directriz. Exactamente. Y hasta la fecha hasta la fecha se asume que fue una decisión de ella. Pero la discusión aquí en este momento es qué clase de cultura promueve ese comportamiento que además permea hacia abajo y además, pues hasta no sé si se aprueba, pero se promueve. ¿Me explico? Esa es la pregunta. Entonces, ahora es, ¿qué vas a hacer? Mira, respondiendo, yo creo que tratando de responder desde mi perspectiva de qué los orilla a tomar ese tipo de decisiones, pues yo creo que, híjoles, pues el sistema capitalista que tenemos hasta ahorita. A eso quería llegar, de hecho. Sí. Igual al final, la pregunta va a enfocar, bueno, no tanto pregunta, sino la premisa de cualquier tipo de empresa que exista en el mundo, ¿cuál va a ser? Esa es la pregunta que queremos que hacer. Y esa es una de las cosas que tiene que cambiar en la cultura organizacional. Ahorita voy a dar un concepto que les va a hacer explotar a todos. Pero, ¿recuerdas cuando estábamos en la universidad? ¿Qué es lo que decían los maestros que era el propósito de una empresa? Pues ganar dinero. Sí, eso es lo que nos decían. ¿Y si te digo que eso está erróneo? Depende desde el punto de vista. No depende del punto de vista de nada. Fíjate que el objetivo de una empresa es cumplir su propósito.
cuál es su propósito. Exacto. Esa es la clave. El problema es de carácter cultural, de cultura organizacional. Aquí el punto es que el dinero no es el objetivo de una empresa, sino es el medio para alcanzar su propósito. Pero cuando una empresa no tiene un propósito claro, pues obviamente es en el punto en donde nos desviamos nuestras decisiones porque estamos enfocados a tomar decisiones de dinero. Y las empresas socialmente responsables, conscientes, saben que el propósito máximo es, más bien saben que el objetivo máximo es alcanzar su propósito como empresa. Y sí hay empresas de esas. Lo que planteas es, bueno, déjame parafrasear un poquito, sí. Es el propósito de una empresa es cumplir su propósito. El objetivo de una empresa es cumplir su propósito. El objetivo de una empresa es cumplir su propósito. Sí. Ok. Pues me parece muy ambiguo todo eso. Claro, sí. ¿Cuál es su propósito? Exacto. O sea, esa es la pregunta. El punto es que estamos llegando a organizaciones que en ninguna manera se comparte el propósito de la empresa. Muchas. Y sí quiero hacer énfasis en que hay empresas, por ejemplo, nosotros en GTS, que primero ponemos el propósito, que no es lo mismo que misión. Ahorita explico la diferencia. Primero el propósito y luego el profit. Pero si no comunicas el propósito, pues tú llegas con la idea de que esa es la razón de existir de la empresa. Y esto tiene implicaciones más graves, Esaú. ¿Por qué? ¿Tú considerarías que la gente se siente a gusto en su trabajo? La gran mayoría no. Exacto. De hecho, hay datos bien duros. Hay una firma que se llama Gallup, que hace una encuesta muy famosa justamente de satisfacción laboral. En números gruesos, normalmente el 30% de los trabajadores se siente alineado o satisfecho con su trabajo. El 50% le es indiferente, la mitad. Y el resto es hostil a su empleador. O sea, cuando pones esas cifras te das cuenta que el 70% de las personas que van a trabajar van porque no tienen de otra, pero no van porque les gusta, ¿sí? ¿Y por qué no van? Porque no cumplen ningún propósito. El propósito en la pirámide de Maslow, igual que para las empresas, para las personas, es una necesidad intrínseca. Entonces, ¿por qué habría yo de interesarme en una empresa que no tiene propósito? ¿Para qué? Y eso contrasta mucho con empresas que realmente tienen una cultura organizacional real en donde el propósito es el rey, porque así se le dice, de Mission is King. En donde tienen bajos grados, por ejemplo, de rotación. Por ejemplo, en donde la gente va satisfecha. Sí las hay. Pero esa es justamente la discusión que quiero traer. ¿Qué caracteriza a esas empresas? ¿O qué crees que caracteriza a esas empresas que tienen un propósito bien claro, que van hacia allá y no es cursilería, existen? Yo creo que la dirección, ¿no? La dirección, si la dirección que está enfrente de esa organización va a permear toda esa parte, ¿no? El liderazgo que manejes tú en la empresa va a definir totalmente. Incluso si no tienes propósito, incluso si la empresa no tiene un propósito bien definido, si la gente que está liderando a las industrias, a la empresa, tiene un propósito incluso personal, eso te da sentido y les da sentido de pertenencia hacia un objetivo que es, primera, es tangible y la otra les genera un propósito. Al final de cuentas, les genera. Lo que te podría yo compartir en ese sentido es, pues, hazlo sentir bien con lo que están haciendo. Es correcto. Si tienes un buen liderazgo, determina mucho cuál es el rumbo que va a tomar la empresa, la industria, tenga o no tenga propósito.
Claro, totalmente de acuerdo. Y ese es al punto que quiero llegar. El punto es que una falta de honestidad o de integridad realmente no recae en los sistemas o en las normas, recae en la cultura organizacional. Entonces tenemos que ponernos a pensar realmente si la cultura, identificando que la cultura es la que promueve todos estos comportamientos, ¿qué tanto le estamos dando el valor adecuado? Porque normalmente en este tipo de podcast lo que hacemos es platicar, no sé, de reducción de defectos, sistemas, mejora continua, lo cual está muy bien en la manufactura. Pero ¿tú conoces alguna organización que haga trabajo explícito para la mejora continua de la cultura organizacional? Ninguna. Exacto. Y sí, pero sí hay. O sea, te puedo asegurar que sí lo existe. Pero por eso dije que esto iba a volar un poquito las cabezas. Implica un cambio de paradigma tremendo el objetivo no es el dinero, el objetivo es el propósito de la empresa. El dinero se obtiene a través del alcance del propósito. Y lo has dicho correctamente. El problema es que luego la gente, y esta parte ya se puso bien densa, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Hay gente que nunca lo encuentra, hay gente que nunca se pregunta eso. Entonces el detalle es más profundo. ¿En qué forma se alinea el propósito de la empresa y tu propósito? En el podcast pasado hablabas justamente con Montserrat y hacían referencia a Viktor Frankl. Y yo cuando escuché el libro dije, voy a levantar la mano. Porque justamente la ética de Viktor Frankl es ¿cuál es tu propósito? Si él sobrevivió a los campos de concentración nazis, a ver si no nos bloquean por decir eso. Exactamente. Los campos de concentración del pintor austriaco. El pintor austriaco. Del pintor austriaco. La única razón, bueno, no la única, pero la razón por la que sobrevivió es porque él tenía un propósito. Y todos los que le seguían decían, no, tenemos el propósito aquí es sobrevivir porque tenemos un propósito ulterior. Y esa fue lo que motivó al final de cuentas la supervivencia y la base de la logoterapia. Tu responsabilidad es conocer tu propósito. Entonces, si te fijas, es una responsabilidad compartida. Por un lado, desde el punto de vista filosófico, y sé que se está poniendo bien el asunto, pero desde el punto de vista filosófico necesitamos conocer nuestro propósito. Y eso no es fácil, y eso no lo vamos a platicar aquí. Pero desde el punto de vista de cultura organizacional, la empresa debe comunicar claramente cuál es el propósito de la organización. Y claro, no es lo mismo el propósito que la misión. Hay que ser bien cuidadosos. ¿Crees que sea factible hacer eso en la mayoría de las empresas? Entiendo que a lo mejor en algunas me gustaría saber cómo empezaron a crear esa cultura. Claro. Digo, pero ahorita en la gran mayoría, ¿cómo se empieza? ¿Cómo se empezaría a generar ese tipo de cultura? Claro. Fíjate que todo depende del origen de las empresas. Porque normalmente muchas empresas empiezan porque existe una oportunidad estratégica, ¿no? Se ofrece la oportunidad y dices, pues vamos a hacer un negocio. Pero normalmente eso es de corto plazo. Llega un momento en que la empresa tiene una crisis existencial y que dice, bueno, ¿y por qué existimos? Fíjate que deberíamos de implementar un organismo tal vez independiente que se dedique a ser psicólogos de empresas, terapeutas de empresas. Digo, ahorita, porque realmente lo estamos planteando, lo estás planteando, o por lo menos yo lo estoy entendiendo, una crisis existencial de la empresa como tal. Es correcto. O sea, llega muchas organizaciones se empiezan a encontrar su propósito justamente por una crisis existencial. Bueno, ¿y por qué hacemos todo esto? Porque ese es el propósito. ¿Por qué existes? Pero hay otras empresas que nacen desde el principio con un propósito claro. Ejemplo, Apple. Steve Jobs quería crear el mejor equipo informático, pero que además se vea chulo. Uh-huh. Hermoso. Y tradicionalmente los equipos de Apple son caros. Y ahí está vendiendo.
Pero su propósito no era el dinero. Su propósito era crear un producto que funcione y que se viera hermoso. ¿Sí? Entonces, sí les existen. Whole Foods en Estados Unidos, y perdón que haga referencias a empresas americanas, pero la mayoría de la literatura está hecha allá. Whole Foods, por ejemplo, el fundador de Whole Foods, John McKee, quería una empresa que diera buena alimentación a los Estados Unidos, a los habitantes de los Estados Unidos. Su propósito máximo era esa. Era bien hippie el güey. Sí, él quería hacer comunidad, decía, abajo el capitalismo, yo voy a regalar y vamos a hacer una cooperativa y bla, bla, bla. ¿Crees que funcionó? No funcionó. Se dio cuenta que el capitalismo como sistema es necesario, pero hizo un tweak y dijo, vamos a hacer un capitalismo consciente. Y un capitalismo consciente implica por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y para quién estoy haciendo lo que estoy haciendo. Es preguntas existenciales como, si el día de mañana mi empresa deja de existir, ¿qué pasaría con todos mis clientes? ¿Me extrañarían? ¿Me necesitarían? Entonces ese tipo de cosas son fundamentales. Y me podrías decir, Víctor, qué cursi eres, cabrón. Sí. No, la verdad es que sí. Ajá. Sí, o sea, porque los cínicos dirían, güey, hay empresas exitosas que ganan mucho dinero sin un propósito en lo absoluto. Y te diría, sí, tienes toda la razón. Pero la literatura muestra también que cuando comparas esas mismas empresas con otra empresa exitosa que tiene una buena cultura, los beneficios son abismalmente diferentes. ¿Cómo lleva una empresa a la otra a esos niveles? Definiendo su propósito y que la cultura esté basada en el propósito, no en el profit. Vamos a suponer que sí. Tú te encuentras con una empresa que está con un problemas éticos y sean directamente responsabilidad tuya o de tu empresa, claro. Ponerle remedio a esa parte. Ajá. ¿Cómo los obligarías? ¿Acompañarías? Uh-huh. ¿Asesorarías? ¿Cómo se debe de, en tu experiencia, de acuerdo a tu propósito, cómo los llevarías? Ay, mira, yo no soy consultor. Yo solo puedo hablar de mi propia experiencia. Y yo te puedo decir lo que hemos hecho en nuestra organización. Lo primero que hay que aclarar es que propósito no es lo mismo que misión. Propósito es la razón de ser. ¿Por qué existes? Y misión es la estrategia que vas a utilizar para alcanzar tu propósito. Es decir, el propósito responde el por qué y la misión responde el cómo. Pero eso nadie lo sabe. Lo primero es entender. O sea, la mayoría de las... Es sumamente básico a nivel de management, pero muy poca gente lo entiende así. Entonces, lo primero es entender la diferencia entre tu propósito como organización y la misión. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es comunicar a tu gente cuál es el propósito. Las empresas que comunican su propósito y sobre todo, y muy importante, que se alinean con ese propósito, son las empresas que se caracterizan por altos beneficios siendo responsables, de las que te hablaba anteriormente. Esos son los dos primeros pasos. Entender el propósito, entender que misión y propósito no es lo mismo y comunicar de manera efectiva el propósito de la organización. ¿Es fácil? No estoy diciendo que sea fácil. Sí, no, tampoco estoy hablando de unicornios y arcoiris que salen. Ajá, sí, y popó de colores. No. Pero lo primero es entender cuál es el propósito de la organización para que el personal que se integre contigo comparta ese propósito. Cuando se alinean los propósitos es cuando tienen los resultados y cuando esa es básicamente la labor de cultura organizacional que tenemos que hacer. Contratar a gente que se alinee con el propósito. Tienes toda la razón. Si la organización no tiene un propósito claro, pues te vas a alinear ¿a qué? Al objetivo que marcan, que es el dinero.
¿sí? Y quiero aclarar que ninguna empresa, o sea, todas las empresas, todas las organizaciones necesitan hacer dinero. O sea, nadie es hermana de la caridad, ni propongo que se haga. Lo único que estoy proponiendo es que cambiemos la mentalidad de nuestro propósito ulterior. Es lo que va a generar los beneficios. Ese es el primer paso que yo propongo. Ahora bien, ahorita... Bueno, los profesionales, no soy yo. Sí, lo que se propone ahorita es, entendiendo, es la empresa tenga su propósito, genere su propósito o busque su propósito. Vamos a suponer que creo que puede ser la mayoría de los casos en que tú estés involucrado en una empresa y llámese tú como ingeniero metalúrgico, como ingeniero en materiales, tú estés en una empresa claro, donde no estén muy alineados a esos principios. Se podría permear desde abajo hacia arriba, desde abajo hacia... y llámese desde abajo, claro, a nuestras posiciones, o sea, claro, posiciones no directivas, no que toman decisiones corporativas, claro. a lo mejor en pequeñas empresas tal vez, ¿no? Sí, claro. Pero ya en empresas grandes, En el mundo real, transnacionales, sí, que al final en México la gran mayoría de las empresas son transnacionales. No, de hecho, la mayoría de las empresas en Norteamérica son pequeñas y medianas empresas. Bueno, el punto en específico es: vas a llegar a una industria grande o pequeña, pero que no están, desde tu punto de vista, desde nuestra perspectiva, no tienen un propósito, pero tú sí tienes un propósito. Al final de cuentas, lo puedes generar. Ahí está la clave. Puedes generar, empezar a generar esa cultura. ¿Qué tan complicado es? Y es posible. ¿Qué necesitaríamos que pasara para que, claro, si no hemos empezado, cómo comenzar? Claro. O sea, al final sí que el primer paso casi siempre decimos que es el más importante. Yo creo que hay, ahora sí que como les decía Dali Arcolin, ¿sabes cuál es el paso más importante? No es el primero, sino el segundo. Porque puedes dar el primero, pero te puedes quedar ahí. Al final de cuentas empezaste, sale, bravo, bien, mantente, síguele, hey, sigue caminando y es posible. ¿Qué necesitaríamos hacer? ¿Cómo empezamos a generar esa parte desde nuestra trinchera? Claro. Porque digo, construir un propósito para una empresa, por supuesto, está fuera del alcance de muchos. Vamos a ser realistas en claro, en el sentido, y vamos a aterrizar. Claro. Esta discusión se presta para eso, ¿no? El por qué estamos como estamos, ¿no? Claro. Ahora toca decir y ser realistas. Podemos cambiar una transnacional, podemos cambiar una pequeña o grande empresa desde nuestra posición. Va a ser complicado. Sí. O sea, no digo que sea imposible, pero creo que soy realista y es muy complicado. Pero ¿cómo puedes empezar a sembrar una semillita o decir, sabes qué? Párale aquí. Claro. Párale aquí y qué herramientas nos puede ayudar a gestionar esa parte, ¿no? Claro. ¿Qué sí tenemos en nuestro alcance que podamos empezar a decir, a ver, espérenme, si no tienen la empresa no tiene identidad en ese sentido, claro, ¿cómo lo empezamos a generar? Como metalúrgico, como materiales, ¿qué necesitaríamos hacer? Claro. Y creo que para mí, no sé qué piensas tú, digo, ahorita me das tu punto de vista, sí, pues ¿qué tenemos ahorita como herramientas que nos pueden ayudar a generar? Primero es, a ver, lo que estamos haciendo, ¿lo estamos haciendo bien? Creo que uno de los puntos, digo, aterrizando ya un poquito más al tema de la industria y qué es lo que sí podemos hacer nosotros y qué sí no está en nuestras manos. Por ejemplo, nosotros tenemos parámetros que debemos de seguir. Ok. ¿Sí? Ok. Híjole, échale. Tenemos parámetros que seguir. Tenemos referencias que seguir que nos pueden dar por lo menos un camino medio pavimentado. Y digo, y viendo tu expresión tienes mucho en la cabeza, creo que es uno de los puntos. A ver,
Ya identificamos que debemos de tener un propósito como culturalmente hablando en una empresa. Sí. No lo tenemos, punto, se acabó. Se acabó, sí, Vámonos claro. a la otra es, Sí. a ver, tú, Víctor, Esaú o los que nos estén viendo, a ver, ¿qué vamos a hacer para, no vamos a cambiar esto a nivel corporativo? Ajá, Que sí podemos cambiar a nivel ingeniero metalúrgico, ingeniero de procesos, coordinador, supervisor, Sí. que sí podemos hacer. Claro, claro. La última parte que menciona sobre, pues, bueno, yo como ingeniero de procesos, ingeniero de manufactura o incluso un liderazgo intermedio, ¿no? Puede ser como el jefe del área o el supervisor. ¿Qué puedo hacer? ¿O qué herramientas tengo? Y escucho entre líneas, a ver si me estás corrigiendo. Pues para eso están los sistemas y para eso están las normas, ¿no? Y la respuesta es no. No sé qué podemos hacer en empresas grandes porque yo ya no tengo experiencia en empresas grandes. Pero sí te puedo decir qué es lo que no hay que hacer. La solución a un problema cultural no es meter más estructura. Y estoy sumamente convencido de eso porque en México es lo que pasa. México tiene una cantidad de leyes increíbles. Pero tiene leyes, pero a lo estúpido. O sea, de hecho, caemos en sobreregulación. ¿Tú consideras que México es un país libre de corrupción? No. No. Entonces, más normas y más leyes equivalen a un comportamiento ético, a un comportamiento correcto. No, la respuesta es no. Un problema de cultura no se resuelve con más estructura. Un problema de cultura es un problema de personas. Entonces se debe resolver a través de las personas. Me explico. Hay que cambiar también un poquito el paradigma, especialmente en las gerencias medias. Hablaba de los jefes o los supervisores. Porque normalmente, cuando estamos en ese nivel, nos hacemos nosotros responsables, no sé por qué diablos, de los resultados. Y ahí está el problema. Nosotros como líderes a cualquier nivel no somos responsables de los resultados. Somos responsables de las personas que dan esos resultados. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Ser un buen líder. Y ya me metí en otro rollo. Pero si quieres una causa raíz, el problema no está en la gente. El problema está en la dirección. Y desde nuestra trinchera, todos, a fin de cuentas, tenemos a alguien a nuestro cargo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ser buenos líderes y hacernos cargo de las personas que dan los resultados. Nosotros como líderes no somos responsables de los resultados. ¿Me explico? Somos responsables de las personas que van a dar los resultados. Nuevamente, propósito ulterior. ¿Sí? Las personas que tienes a tu cargo son las que se van a encargar de que el producto salga correctamente. Eso va a generar que tengas un cliente satisfecho. Un cliente satisfecho va a generar profit. Y ese profit va a generar que se repita el ciclo. Ya ves como si el propósito sí te puede generar profit y no al revés. Por supuesto, ¿no? Por supuesto de que el cómo manejes ese propósito. Sí. Ay, mira, ahí te va una frase. Creo que no sabía cómo sacarla, pero voy a sacar aunque no quede. Me vale. Me la voy a chutar. Y creo que ya van por ahí para todos los seguidores de la FE, para los seguidores de la fe. Filosofía sauciana. Okay. Digo, no importa lo buena persona que seas, para alguien en la vida vas a ser el villano. Entonces, es un villano memorable. Claro, claro. Sí, se aplica. Creo que en ese sentido, digo, para algunos, híjoles, hablar de liderazgo es un tema mal empleado, yo te lo voy a decir.
Y no, o sea, el liderazgo en el hablar o decir esta palabra liderazgo en la industria, en las empresas, creo que está mal empleada. Sí. Porque al final, generalmente, lo que yo he visto, lo que me han platicado, lo que he observado en diferentes empresas en las que yo he estado, compañeros que me platican a esos niveles de liderazgo, ¿no? Que les dicen, oye, pues tu líder te debe de estar guiando, tu líder te debe esto, tu líder aquello. Creo que está mal empleado, muy mal empleado esa parte, ¿no? ¿Realmente sí tenemos liderazgo o no tenemos liderazgo? ¿Tu jefe es un líder? Digo, creo que es un tema doloroso para algunos. A ver, ¿tu jefe es tu jefe o es tu líder? Claro. Y muchas de las organizaciones dicen que tu jefe es tu líder. La respuesta más sencilla es no. No necesariamente va a ser tu jefe, va a ser tu líder. Pero estamos acostumbrados a decir, nosotros tenemos un liderazgo, sigue a tu líder. Y no necesariamente tu jefe va a ser tu líder. ¿Y qué pasa cuando tu jefe se da cuenta que no es el líder de... Cuando eso pasa, pasan cosas como el Dieselgate. Toda la gente que estuvo involucrada en ese engaño eran los líderes de la empresa. No hay discusión al respecto. Era la posición del líder. ¿Qué esperas del comportamiento hacia abajo? Si dicen, pues si ellos lo hacen, pues yo lo voy a hacer, ¿no? Y empieza ahí la distorsión ética, ¿no? Así de, no, pues es que si lo están haciendo ellos es que está bien, ¿no? Y empiezas a justificarte, así de, ¿no? Pero ¿desde dónde viene? Desde un mal empleo de, como dices, me gusta lo que dices, de la palabra liderazgo. No es lo mismo un jefe que un líder. Y implica cambiar el paradigma. Sí, y creo que desde la definición es, a ver, vamos, a ver, ¿cuál es tu definición de líder? A ver, para empezar, digo, creo que ahorita se empieza la discusión ahí, ¿no? A ver, dame tu definición de líder. Lo que comentaba, un líder es el que está a cargo de las personas que dan los resultados. Para ponerlo simple y para propósitos de este tema, pues. O sea, tu responsabilidad como líder no es del profit, es la persona que están a cargo tuyo. Ese es un líder. Para empezar. Entonces, debatible. ¿Se puede complementar? Por supuesto que se puede complementar. Yo no creo que la definición del... Bueno, sí, la definición del líder es importante, pero no lo vamos a resolver en este momento. Yo lo que busco en esta conversación que tenemos es, pues, cuestiónense un poquito, ¿no? Así de los paradigmas en los que estamos viviendo en las organizaciones. Eso es lo que yo cuestiono. Así de, ¿tengo liderazgo? ¿La organización tiene un propósito? Mira, en este caso no sé si bueno, sí sé. La mayoría de las empresas no lo tiene. Muchas, vamos a decir, varias empresas. ¿Y cómo nos ayudas o cómo creamos esa... A lo mejor suena repetitivo, ¿no? Pero sí lo quiero dejar bien claro. Entonces nosotros debemos de tener un objetivo bien claro, ¿no? Es correcto. Si allá no lo tienen, yo sí lo debo de tener. Es correcto. Y para mí es fundamental, digo, el bien mayor o el bien personal. Claro. Porque mi propósito es mío. Claro. El punto que causan este tipo de conflictos éticos es la disonancia cognitiva, ¿no? Así de, bueno, estos son mis valores y está chocando completamente con lo que estoy haciendo. Por eso la gente odia su trabajo, por supuesto que sí. Pero coincido como para... Sí, tienes razón, a lo mejor ahorita ya estamos dando vueltas. Creo que el punto radica en conocer primero tu propósito. O sea, ¿cuál es tu propósito? Para que de alguna manera tú puedas identificar las organizaciones en las que tú te puedas alinear. Totalmente de acuerdo, hay que comer. Sí, o sea, hay que comer, pero cuando eres congruente con tus valores, es cuando empiezas a hacer las cosas de manera intencional.
Y es donde empieza la satisfacción con la vida, cuando ya eres intencional, porque ya tienes un propósito. No digo que está fácil, solo digo que sí es importante, y vuelvo al punto. Viktor Frankl decía que la responsabilidad es encontrar tu propósito. A darle, eso es para empezar. Esa es la primera. Y la segunda, las organizaciones tienen que ser exactamente lo mismo. Identificar su propósito y comunicarlo de manera eficiente para poder alinearse, para que se alineen, pues, y no tengas un problema insisto, de disonancia cognitiva, así de esto no cuadra, no es congruente, pues, con lo que yo busco. Creo que ahorita, para aterrizar un poquito ya más en este sentido, voy a plantear la situación de cómo no irnos un poquito más elevado, digo. Sí, claro. Porque si no, podemos filosofar aquí bastante más. Pero, a ver, la empresa no tiene propósito. Yo tampoco sé mi propósito. ¿Qué hago? Me pongo a chillar, güey. Y vámonos por los básicos. A ver, claro. Y creo que vamos a encaminar un poquito hacia... ya abrimos el debate, pero ahorita vamos a cerrarlos y enfocarnos en el sentido. A ver, si no sabes qué hacer, ¿qué es lo que tienes que hacer? Fácil, yo así lo pongo, bien sencillo. Tienes normas que te dicen qué es lo que se debe de cumplir en tu... Vámonos a enfocarlo primero. En tu empresa tienes una responsabilidad. Tu responsabilidad como metalúrgico, como de materiales, es que se cumplan ciertas normas. Entonces, haz cumplir esas normas. Creo que es una de las partes... repito, si todavía no tienes un sentido de pertenencia, si todavía no tienes un propósito y tu empresa, ¿qué es lo que debes empezar a hacer primero? El primer paso es saber. Ya después discutimos también, no están mal, pero el primer paso es saber. Algo ya está establecido en las normas. Hablando de SECUI 9, NADCAP, para aterrizarlo y por hacerlo más tangible, digerible, y a ver cuál es el primer paso que tengo que hacer para... Si no tengo un propósito, pues a ver. Hay bases... te dicen SECUI 9 debe cumplir tanto, NADCAP te debe decir qué es lo que debes hacer para empezar a entender qué es lo que tienes que hacer y encontrar tu propósito. Busca esa parte. Sí. A lo mejor también, volviendo a la parte de ser intencional, es preguntarte por qué haces lo que haces. A lo mejor no, sí, como dices, a lo mejor puse una vara muy alta en encontrar tu propósito. Go, hazlo. Eso me queda claro, pero una de las cosas que yo trato de comunicar en los cursos de capacitación que yo doy, como dices, lo que hago yo más es concientización, y es entender por qué haces lo que haces. Me voy a regresar al caso de mi querida señora Elaine Thomas, ex convicta. para este punto ya debió haber salido. ¿Qué implicaciones tuvo su decisión? Porque el juez al final de cuentas dijo: ¿y tú quién eres para decidir la norma, no? Como dices, ¿y tú quién eres para decidir que te puedes saltar esa norma? Y la pregunta es, ¿por qué existen las normas? En el caso particular de la defensa y la aviación, es porque existe un factor de seguridad. Así de sencillo. ¿Y por qué existe un factor de seguridad? Particularmente en la defensa, es porque va a haber situaciones de emergencia, de vida o muerte, en lo que el equipo va a necesitar desempeñarse en situaciones para el cual no estaba destinado. Para eso, o sea, yo sé, Lane, yo sé que no, la posibilidad de que te llegues a un mar a menos 100 grados Fahrenheit es prácticamente imposible, pero ese no es el propósito. El punto es que en una situación de guerra vas a tener que llevar el equipo al extremo, y ese es el propósito del factor, uno de los propósitos del factor de seguridad. 2, todos los equipos se degradan. Eventualmente el equipo ya no va a tener las mismas condiciones originales, y el factor de seguridad existe justamente para compensar esa degradación del componente, ¿sale? 3, siempre va a haber un ingeniero manotas que le pique y va a hacer un mal uso del equipo,
¿Sale? Entonces, sí, vámonos a la vida real. No, Zacarías, no empieces con el propósito, no te pongas aquí. Ok, va, me fui muy arriba. Pero entiende por qué estás haciendo lo que haces, al menos, ¿no? Así de el por qué. Y si no entiendes, volvemos a la mano. ¿Por qué? Pregunta. Todas las normas tienen una razón de ser. Todas. Te lo juro. Hoy, por ejemplo, me hacían una consulta así de: oye, Vic, tengo un solubilizado, un envejecido natural de una aleación de aluminio 2024. Tienen que tomar 96 horas para alcanzar la condición T4. Pero dicen los ingenieros de manufactura que pues con 20 horas jala. Y decir, bueno, ¿y qué datos tienen ellos de que en 20 horas jala? No, pues los datos de que tienen que salir la producción antes. Entonces simplemente le mostré unos datos de la curva justamente de envejecimiento de un 2024, en donde toma efectivamente 100 horas para alcanzar la precipitación máxima. Me puse muy técnico, pero es un ejemplo para metalúrgicos de que entiendan de dónde todo tiene una razón de ser. Entonces coincido contigo. Tu labor, y base la definición de ética profesional, tu labor es conducirte para el beneficio de tu comunidad y sin provocar daño. Y ya cumpliendo la norma, ya tienes el 50% del camino. O sea, en ese sentido estoy de acuerdo con eso. Y por ejemplo, a ver, yo te pongo otra dilema. A ver, otro dilema. Digo, a final de cuentas, ¿qué pasa? A ver, que va en función de todo lo que hemos estado hablando, de toda la fumadota que te aventaste ahorita. Va a ser el capítulo menos visto. Pero, o sea, hay una de las preguntas, digo, que había preparado, a ver, las piezas jalaron. O sea, las piezas están dentro de especificación. Ajá. Las piezas están dentro de especificación, pero ¿qué crees? El proceso me decía, hazlo voy a tomar tu ejemplo, ¿no? Sí. Hazlo en 100 horas, pero lo hice en 83. A ver, ¿cumplió la especificación? Sí. Sí, claro. ¿Cumplió el proceso? Sí. No. Sí, o sea, sí, no cumplió el proceso, correcto. A final de cuentas, ¿qué es lo que debemos de estar Totalmente de acuerdo, pero normalmente las presiones a las que estamos sometidos no es a cumplir las especificaciones, a reducir tiempos o reducir costos. Sí, esa no es la motivación real que nosotros, al menos no son las presiones que normalmente se van a ver sometidos. No, pero al final lo que estoy tratando de decir, la toma de decisión que vamos a tomar en ese momento es, a ver, el proceso, mi especificación cumple, mi material cumple, ¿de acuerdo? Tiene la dureza, tiene la microestructura, tiene las condiciones para las cuales, o de las cuales se necesita o se requiere. Ahora, pero, ahí te va. Dice que lo debo de cumplir en 80 horas. Sí, te entiendo. Y mi rango es más o menos 2 horas. Claro. Para poner cifras. Sí. Pero ¿sabes qué? Pues eran 70, lo saqué a los 70 y salió. A final de cuentas, a ver, ¿qué decisión es la correcta? Vamos a hacer un ejercicio. Okay. Vamos a preguntar, para los que nos siguen en YouTube, si la decisión de Elaine Thomas fue ética. Y vamos a preguntar si la decisión que tú estás proponiendo también es ética. Porque las dos implican una decisión personal. Sí, una bajo criterio y la otra no. Pero a fin de cuentas entra en conflicto la definición de ética. O no. No sé. Eso es lo que me gustaría dejar abierto. Como vamos a hacer creo que la parte importante es hacer este tipo de ejercicios. Yo no lo voy a responder. Me gustaría que la gente empezara a fumar como uno. Porque va a pasar, o sea, va a suceder. Y sí, digo, y al final te vas a enfrentar a eso. Sí. O sea, te vas a enfrentar a eso
creo que más de una vez, si no nos ha pasado, hemos visto que a alguien más le ha pasado ese tipo de, Sí, de, hemos de- escuchado de- historias, de- sí. de situaciones, ¿no? El tema da para muchísimo, el tema da para seguirnos planteando infinidad de preguntas de ese tipo. Ujú. Dígase seco y nieve, cuando te van a auditar, por ejemplo, o vas a auditar, a lo mejor estoy pidiendo mucho, ¿no? Pero porque sé que tú auditas empresas, auditas procesos. ¿Qué tipo de decisiones has visto, tomado, escuchado, sugerido cuando pasas una auditoría y ves algo que no está, Ujú. que debe de estar? Bueno, el caso particular de un auditor es indicar la desviación que existe respecto al requerimiento. Ay, habían bajado ese balón. Ese es su comportamiento ético. La responsabilidad del auditor es decir, este es el requerimiento, este es la evidencia, esta es la desviación que existe. Ok, vamos a aventar la pregunta hacia allá, de aquel lado. Ajá. A ver, ustedes llegan, auditan y dicen, ¿sabes qué? Vamos a ver este termopar que están utilizando en el horno de carburizado es un tipo J y no un tipo K. Y eso implica que esté dando lecturas erróneas, o puede estar dando lecturas erróneas. Y ya han procesado N cantidad de material. Tú eres el auditor y te das cuenta que está mal. Solamente se limitan a decir que está mal. Es pregunta que me gustaría dejarla ahí. ¿Qué harías si estuvieras del otro lado? Bastante complicado esa toma de decisiones, bastante complicadas, complejas. Pues lo lógico, lo natural es pues cierro, paro o lo que sea, ¿no? Llévensela ustedes, reflexionen qué es lo que harían, qué es lo que han hecho, qué es lo que no han hecho en esas situaciones. Cumplir o no cumplir las normas, ¿es ético o no es ético? Desde el punto de vista, pues sale bien, no tenemos problemas. ¿Liberas o no liberas el material? ¿Las cumplimos o no las cumplimos? Víctor, ¿podemos hacer que la ética sea parte del día a día? Sí, solo quiero insistir que la ética no se consigue con más normas, con más papeleo, ni con más certificados. Un problema de cultura es un problema de personas, y un problema de personas se resuelve con personas con valores. ¿Qué propondrías tú para empezar a generar esas personas en la industria, claro, en la escuela, claro. en tu casa? Creo yo que, como lo platicamos, el enfoque debe ser en crear líderes conscientes de cuál es su papel en la organización y su papel en la sociedad, cómo encaja su liderazgo y cómo influencia en las decisiones de los demás. Ese es el consejo que yo daría: enfocarnos en el liderazgo, un liderazgo consciente. En Querétaro, México, ¿estamos listos para tomar esa responsabilidad? Nunca se está listo, pero como decías, alguien tiene que tomar el primer paso. ¿Va a ser tú? ¿O van a ser los que nos escuchan? ¿Nos ven? Ajá, exactamente. Creo que es un tema tabú, ha sido un tema tabú a lo largo de la historia de los tratamientos térmicos.
Y digo, suelto la pregunta también, digo, no lo tienes que responder, no es para que lo respondas tú en este momento, pero sí para que en algún momento, híjoles, como tú bien lo dijiste, una de las cosas, de las partes éticas, y ahí la voy a dejar, y después me regalas para que lo vayas pensando 3 libros. Ok. Y nos dé recomendación de 3 libros, ¿sale? Y la pregunta que es, que voy a dejar al aire, no voy a responder, no voy a preguntarte a ti, es, a ver, retrabajos en tratamientos térmicos. ¿Qué libros nos recomiendas? Me dejaste pensando en los retrabajos, ya sabes mi posición al respecto, pero que nos respondan. Libros, ok, mira, en base al tema que estamos platicando, la primera recomendación que haría es probablemente cualquier libro de Simon Sinek. Particularmente este tema del preguntarte el porqué de la organización lo discuten mucho en El Juego Infinito, de Infinite Game. Muy recomendable si eres líder de un equipo para entender justamente, y habla mucho de estos temas, ¿eh? De hecho tiene un capítulo dedicado justamente a la desdibujación ética y platica mucho sobre este tema. Entonces si quieren saber un poquito más es por qué las empresas hacen lo que hacen, y lo puedes bajar a ti mismo, por qué tú haces lo que haces, ¿no? Ese es desde el punto de vista de cultura. No tiene que ser El Juego Infinito, cualquiera de Simon Sinek están muy buenos, a mí me gustan mucho. Nada más 3. Date vuelo. Si quieren aprender de cultura organizacional, me gusta mucho un libro de Matthew Kelly que se llama The Culture Solution, que justamente habla de lo que les dije sobre la misión es rey, mission is king. Cuando entiendes que la misión de la organización o el propósito de la misión es lo que hay que proteger a toda costa, no al CEO, al propósito de la organización, es cuando las organizaciones cambian su cultura organizacional. Sobre capitalismo, es decir, maldito capitalismo, yo les dije, hay empresas que realmente tienen su propósito claro y siguen ese camino. Y para la respuesta a los cínicos de que las empresas buscan el dinero, sí, tienen toda la razón, pero ese libro da una relación de todas las empresas, que su propósito va primero, y cómo si comparas en proporción las utilidades, esas sobrepasan a las empresas sin propósito. Entonces si no me creen, y sobre todo por eso, no me crean lo que les digo, lean, revisen, esa es una fuente. Y aquí me voy a echar todo el día, entonces para terminar, porque me gustó lo que preguntaste, en México estamos listos. Me voy a ir con un clásico, El laberinto de la soledad de nuestro premio Nobel. Explica bien fácil por qué los mexicanos nos comportamos como los mexicanos, como somos, como los hijos de la, ya sabes, ¿de la qué? De la chingada. Okay. Somos hijos de la chingada, somos huérfanos. Y ahí en el laberinto de la soledad, Octavio Paz, ese ensayo explica bien claramente. No es para todos. Recomiendo las ediciones en donde pone sus notas, las más actuales, para entender cómo llegó a este proceso. Pero lo lees después de tantos años y el libro es súper vigente para entender el comportamiento del mexicano. Igual y no lean los demás, nada más lean ese. Sí, con eso me quedo por ahora, porque les dejé mucha tarea en esta ocasión. Espero que no me funen por este episodio. Mejor vean el primero, ese sí los entretuve más. No, yo creo que ahorita es un tema, híjole, tabú, casi lo podría definir en ese sentido, pero vamos, este capítulo fue para concientizar. Creo que una de las cosas que es algo que no nos enseñan en la escuela, en la industria, no viene ningún manual esta parte. Claro. Creo que es un tema extenso que podríamos explorar, pero la parte es
primero para poder cambiar algo, pues, tenemos que hacerlo notar, qué es lo que está sucediendo o no está sucediendo. Y digo, el primer paso es ese, ¿no? Decir, a ver, moralmente, digo, es un término que ahorita no hablamos, pero no sé si está correlacionado a la parte ética, la parte moral, que eso también nos da para otra fumadota. Moralmente hablando, es ético haciendo X o Y. Y es concientizar y es que desde donde perteneces a una cultura que no tiene un propósito, como dice Víctor, que no sabe para dónde va. Tú sí sabes para dónde vas. Digo, creo que ese es el punto. Vámonos a centrar en eso. El capítulo de hoy fue precisamente hacer conciencia. Fúlmenselo, échenselo en un fin de semana, por partes, porque sí está un poquito denso esta parte. Y así fue este episodio. Les agradezco. Les recuerdo, ayúdenos con sus historias de terror. Creo que va a ser muy interesante, entretenido. Digo, vamos a tratar de exponer los casos más increíbles, dramáticos, de miedo, etcétera, etcétera, etcétera. templadoentrecafés@gmail.com. Mándenos ahí sus historias, y los vamos a estar en la edición de Día de Muertos. Para él vamos a estar ya, la vamos a empezar a sacar, ¿no? Les agradezco a nombre de Víctor. Gracias, Víctor, por haber venido. Café de aquí, gracias por tu café. Estudios White and Black, por prestando las instalaciones. Como ven, cambiamos un poquito de imagen. También se dedican a grabar aquí música, dan clases. Ahí está la mención. Y pues muchas gracias por haber estado hasta el final. Si no, pues ahí se ven, de todos modos. Digo, ahí platicaremos cuando nos veamos. Y si no nos vemos, mándanos sus comentarios. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, hasta la próxima. Adiós. Generate by AI.